Y bueno, entonces vamos a dar inicio a este seminario de la Parachaca ITC. Parachaca ITC es una parachaca que, si la leen, no sé qué les pareció, pero al principio resulta muy incomprensible. Luego que uno va estudiando el nivel SOT, el nivel profundo de la Torah, el nivel místico de la Torah, se va develando. Esta parachaca tiene muchos secretos. Vamos a tratar de manejar dos o tres durante esta clase y voy a tratar de hablar rápido para abarcar la mayor cantidad de tiempo posible. Porque esos audios que son largos y la gente no los ve mucho porque les resultan tediosos. Entonces, como ahorita la tendencia son audios pequeños, vamos a tratar de hacerlo en audios pequeños. Y bueno, de todas maneras, luego de todo esto que les estoy hablando, hago un pequeño resumen y lo subo a las redes. Entonces, para Chakitex para Chakitex es como salir a la guerra, ir al campo de batalla, es un viaje interior hacia la voluntad divina. Nosotros vamos hacia la voluntad del Creador utilizando nuestro propio rojo y nuestra propia voluntad. Entonces, más allá de la batalla literal que aparece en esta paracha, la Torah más que todo te habla del arrojo, del espíritu arrojado, o sea, que es el arrojo, salir, iniciar, eso es arrojo. Entonces esta porción, que sí es como muy inusual, tiene como una fuerza inusual, especialmente para aquellos que de repente o sea, no profundizan, leen la Torah de una forma literal, no van más allá. el- y bueno, sobre todo por la cultura religiosa que traemos, ¿no? Donde se nos habló que la Torah más que nada es hasta para aprendérsela de memoria y rezar. Entonces, pero acá no, acá la Torah se toma con un estilo interpretativo. Entonces, el inicio de esta paracha dice así: si sales para librar una guerra contra tu enemigo, y Yuhé tu Eloheja, lo entrega en tus manos y te apoderas de los cautivos. Estas palabras son sencillas en apariencia, pero encierran bastantes verdades profundas que van más allá de lo que es una guerra y van más allá de lo que es una estrategia militar, porque no se trata de si hay una guerra, sino de cuando salgas a la guerra. Y la diferencia es sutil, pero es importante porque se nos exige ser belicosos, no se nos exige ser guerreros, no se nos exige ser peleones ni belicosos. Lo que nos habla este pasuf es de estar dispuestos. Estar dispuestos a salir al campo de batalla. Ok, la victoria según esta interpretación no se gana necesariamente luchando, sino con la preparación del corazón, con la determinación de enfrentar los desafíos de la vida con valentía. Entonces esto resuena y nos recuerda esos momentos en la vida que de repente nos sentimos llamados a algo más grande, esos despertares espontáneos que tenemos a veces. Y cuando una pasión nos consume y una pasión nos impulsa a tomar riesgos, ¿ok? Es como los deportistas de alto rendimiento o los grandes empresarios o los CEOs de empresas, los emprendedores que son audaces, que todos los días los vemos, que triunfan y de repente tienen empresas que comienzan a influenciar el mundo. Hay artistas visionarios desde influencers en redes sociales hasta actores de Hollywood que de la nada comienzan a tener una fama arrolladora. Ahora, si se fijan un poco y de repente ven una fotografía en el internet de esa persona, mírenle la mirada. Es increíble, o sea, la mirada intimida, son como unos, como unos guerreros, pero de unos guerreros de la antigüedad. ¿Ok? Y que él se les mira que les miras en esa mirada que ellos proyectan en esa fotografía, porque todos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Un arrojo, una disposición a darlo todo, incluso
antes de saber si tienen éxito, porque son los gladiadores del mundo moderno. Son intimidantes, de verdad que sí. O sea, cuando tienen una fuerza energética arrolladora que cuando ellos marcan presencia, todo el mundo se da cuenta de que están. Y bueno, entonces ok, o cómo se relaciona esta disposición a la guerra, ese arrojo, con nuestra adhesión al Creador. Y aquí es donde entra en juego la noción de alinear nuestras propias intenciones con la voluntad de Hashem, porque si no alineas tus propias intenciones con la intención del Creador, no se va a activar este secreto de tienes que salir a la guerra, simplemente saliendo a la guerra vas a ganar. ¿Okay? Cuando alcanzamos cierto nivel de conciencia, nuestras acciones parecen tener como que más impacto. Y las cosas que intentamos comienzan a materializarse espontáneamente. Eso lo van a ver en el momento en que estén estudiando la Torah a un nivel profundo y comienzan a manejar este tipo de datos que les estoy dando ahorita libremente, para que todos puedan aprovecharlo, el que tenga el nivel de conciencia de asumirlo lo asuma. Pero las cosas, mira, comienzan a materializarse con mayor facilidad. Pero, ¿cómo podemos maximizar este potencial? La clave, según esta porción, está en armonizar nuestros deseos con el plan divino. ¿Sí? Solamente eso. Que armonice lo que tú deseas con lo que desea Hashem. Y lograr una igualdad de forma para que Hashem a través de ti materialice. Entonces, y la oración en este contexto, por supuesto, que paz deja de ser solo una petición, sino la oración es orar, es oratoria, es decir algo con palabras. Y la oración pasa a ser un acto íntimo, un acto silencioso de rendición del yo, de aquietar el ego. Porque al aquietar el ego nos abrimos a las posibilidades de escuchar la voz de lo divino, la voz de Hashem, la voz de nuestro interior. Y es en ese espacio de quietud donde los milagros pueden ocurrir, donde nuestras intenciones personales se entrelazan con el propósito de Hashem. Espero que vayamos bien. Voy a avanzar un poquito más, voy a pasar aunque sea los 10 minutos para mandarles el audio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra vida cotidiana? Bueno, les voy a dar algunas reflexiones. Primero, encuentra tu guerra, porque si no encuentras una guerra, entonces estás peleando la guerra de otro. Entonces tienes que encontrar tu propia guerra, no la guerra del otro, no la guerra de entrar en la guerra de tu jefe, entrar en la guerra de otra persona. Hay que encontrar tu guerra. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué te mueve a levantarte en la mañana? Así tengas un trabajito, como que dice, un empleo. ¿Qué te mueve a soportar ese empleo, a calarte ese empleo durante tanto tiempo? Necesidades de familia, el cuidado de tu familia, la responsabilidad de tu hogar. Bueno, eso es lo que te apasiona y esa es tu guerra. Tienes que identificar todo lo que te impulsa a dar lo mejor de ti mismo, de ti misma. Aquello por lo que estás dispuesto a salir a la guerra. Otra cosa sería, mira, tienes que cultivar la valentía, no esperes a tener todas las respuestas. A veces el simple acto de dar el primer paso, de lanzarte a la piscina, eso requiere un coraje súper inmenso. Es como tirarse en un trampolín, no sé quién no ha intentado. Un trampolín, pero a partir del tercer piso. O sea, eso necesitas coraje para lanzarte, ¿no? Y atreverte a tomar riesgo y a salir de tu zona de confort, a enfrentar tus miedos. También, mira, practica la oración consciente, dedica tiempo a meditar. Pero no la meditación esta loca que vas a desaparecer todo de tu mente y te vas a acostar, te vas a aislar del mundo. No, la meditación es un estado de conciencia donde eres consciente de estar consciente. Eres consciente de estar consciente en esos momentos de soledad. Y mira, dedica tiempo a la contemplación. O sea, tienes que contemplar. Mira, yo siempre oriento a las personas a que vayan a parques, aunque sea una vez a la semana.
Cosa que yo no cumplo mucho porque a veces pasan semanas y no voy al parque, pero eso sería lo ideal, porque vas hacia la contemplación. Aunque tú puedes contemplar desde el balcón de tu apartamento, si estás en apartamento, o puedes contemplar el jardín de tu casa. Es contemplación, es exteriorizarte, es conectarte con Hashem, conectarte con el Creador y silenciar el ruido de tu mente, esos pensamientos locos que andan como caballo loco en nuestra cabeza. Silenciar el ruido de tu mente y escuchar la voz de Hashem detrás de todo ese ruido. Y bueno, también tienes que alinear las intenciones, reflexionar sobre tus motivaciones. Estás buscando tu propio beneficio o estás buscando el bien común. Tienes que buscar la armonía entre lo que tú deseas y el propósito universal del Creador. Y en esa armonía está la igualdad de forma y está de que el Creador te utiliza a ti como canal de materialización de lo que tú deseas, que está en armonía con lo que Él desea. Y bueno, entonces en última instancia, mira, esta porción de la Torá nos invita a vivir una vida de valentía, de propósito, de conexión con lo divino, porque no se trata de buscar la guerra en el mundo exterior, sino de librar una batalla interna contra nuestras propias limitaciones, con nuestros propios miedos, bueno, con nuestra propia duda, ¿no? Y el estar dispuestos a salir a la guerra, porque si no estamos dispuestos a salir a la guerra, por supuesto que no vamos a hacer nada. Ok, muchas veces nosotros salimos a la guerra con miedo, o sea, con timidez, como que, bueno, pensando que no lo vamos a lograr, pensando que no se nos va a dar, que vamos a ver, vamos a hacer este intento, no. Así no da resultado, así no logra la activación del principio de Quitexé. Para lograr la activación del principio de Quitexé, tienes que estar dispuesto a salir a la guerra por aquello que tú amas, alinear tus intenciones con la voluntad de Hashem y convertirte en agentes de cambio, en creadores de un mundo más justo, más bello, más lleno de amor. Y quizás al final del camino descubramos que la verdadera victoria no se encuentra en la conquista, sino en la paz interior que surge de vivir una vida, ¿ok? De vivir una vida en armonía con Hashem, en armonía con el Creador. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que la Torá, ese libro que muchos ven como la palabra divina, tiene pasajes que hacen arquear la ceja tipo, ¿en serio, Hashem? Bueno, la Parashá Kitexé es un festival de esos momentos, porque fíjense, ¿no? Los que leyeron la Parashá completa se van a dar cuenta, o se dieron cuenta de que arrancamos con la primogenitura, esa tradición donde el hijo mayor se lleva la mejor parte, dejando el resto con la cara de ¿what? Y suena injusto, ¿no? Pero la cosa no mejora cuando sigues leyendo, porque después, capum, nos vamos a encontrar con el hijo rebelde. Si el chamo se porta mal, la solución, a pedrada fuera de la ciudad. Y si leíste bien, a esta altura uno se pregunta si realmente quiere seguir eligiendo a este Hashem como su camino. Porque seamos honestos, si te quedas en la superficie, la imagen que te llevas es la de un Hashem, la de un Dios particular, digamos. Pero, mira, todavía hay más. Antes de sacar los huevos, echan la madre pájaro del nido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se come eso, no? Y ni hablar de la mujer, ¿no? Que sospechada de adulterio. Imagínate, aplicar esas leyes hoy en día sería, oye, un culebrón digno de Netflix. Y, y bueno, llegamos a la joya de la corona. La mujer prisionera de guerra. Resulta que un soldado se encapricha con una prisionera hermosa, cosa que no se debía, porque si los soldados sabemos que eran sadik más que nada, eran personas iluminadas. Y uno no se puede, uno no se podía mezclar con una mujer goy que no fuese de la tribu de Israel. Entonces, ¿cómo vas a tomar una prisionera hermosa? Y ojo, que la belleza también aquí es subjetiva, puede tomarla, es subjetiva, entonces, pero esa prisionera puede tomarla como esposa.
Pero antes la chica, antes de todo eso, la chica se tiene que raparse la cabellera, tiene que dejarse crecer las uñas, tiene que quitarse la ropa antigua. Y claro, no sé si va a andar desnuda o no sé si se va a poner una ropa nueva, eso no lo aclara. Pero, y luego tiene que pasar un mes llorando a sus padres. Ok, bueno, así no haya muerto en la guerra, porque igualito ella va a estar con otra gente, va a ser esclava de otra tribu. No creo que los esclavos tuviesen visita. Y bueno, y aquí viene lo mejor. Si después de todo eso, de todo esto al soldado se le pasa el enamoramiento, después de verla pelada, con las uñas largas, demacrada de tanto llorar. Mira, si se le pasa el enamoramiento y tiene que dejarla libre, ojo, no la puede vender, ni esclavizar, porque eso sería deshonrarla. Y mira, ¿cómo aplico yo eso a mi vida? Está enredado, ¿no? Y es enredada la aplicación. Y voy a darle este ejemplo para que sepan cómo se trabaja a nivel profundo lo que son las parachas. Fíjense que yo me guío mucho, por supuesto, de mi rabí, mi maestro Isaac Luria. Y bueno, y vamos a ponernos serios por un segundo. Esto suena a un manual de instrucciones para el desastre, ¿verdad que sí? Y bueno, y sin embargo, la Isaac Luria nos invita a mirar más allá de la literalidad y nos dice que esto es una ley divina del Olam Atzilut, que de los mundos superiores, y que Hashem nos está hablando en un lenguaje que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Recuérdense que primero que nada esto es hebreo antiguo de hace 3000 años. Tú agarras un libro de español, de castellano, de hace 3000 años y tratas de leerlo, no lo vas a entender. Tendrías que traducirlo con palabras nuevas. Y al traducirlo con palabras nuevas, ese libro en castellano, por supuesto que va a perder su esencia. Igualito ocurrió con la Torá. Y acá es donde la cosa se pone interesante, porque ¿cómo puedes salir a la guerra para no tener que pelear? O sea, voy a salir a la guerra para no pelear. ¿Qué cosa es esa? Oye, ¿por qué la mujer se tiene que cortar el cabello? Raparse, o sea, cocopelado completamente. ¿Y qué tiene que ver? Porque aparte tiene que raparse el cabello es de bucle. Entonces, ¿qué tiene que ver los bucles? ¿Qué tiene que ver el tipo de cabello con todo esto? Y bueno, mira, según el Arizal, y haciéndole la historia corta, porque le estoy dando este ejemplo, el pelo, el pelo de Serampín, esas emanaciones emocionales que tenemos todos en nosotros, el pelo de Serampín es negro debido a la influencia del rigor, Geburá. Entonces, el pelo es negro debido a la influencia de Geburá, que es el aspecto del juicio. Entonces, el pelo, dice Larizal, es una forma en que la energía acumulada sale a través de los poros. Y el pelo de Serampín tiene bucles. ¿Ok? Tiene bucles. Entonces, ¿y qué significado tiene todo esto? Bueno, resulta que los sabios usan esta distorsión para hablarnos de Geburá, del rigor, que en realidad es la sangre. Y la sangre cuando se seca se pone negra. Fíjense por dónde vamos en este texto, ¿no? En la defragmentación del texto. Y Chan, hay una alusión en la Misná a los colores de la sangre en las leyes de la pureza e impureza por menstruación. O sea, todo está conectado. En definitiva, la Parashá Ki Tetzei es como un rompecabezas gigante a primera vista. Las piezas no parecen encajar, incluso pueden parecer ofensivas. Pero si te animas a profundizar, a buscar las conexiones ocultas, a entender el lenguaje profundo, tal vez, y solo tal vez, empiezas a vislumbrar un significado más profundo y quizás puedas reconciliarte con esa Shen que al principio te hacía dudar o quizás no. Al final cada uno elige su camino, pero al menos con con este seminario que les estoy dando, tienen un mapa para que exploren las complejidades de esta parashá Ki Tetzei, que es súper particular. Entonces, pero ustedes se tienen que animar, por supuesto, a buscarlo. Y bueno, porque mira, la vida, ¿no? La vida, qué cosa, a veces siento que es como una mancha de sangre en el asfalto después de un accidente,
roja, vibrante, llena de energía, pero que inevitablemente se oscurece, se vuelve costra y se vuelve el recuerdo de algo que fue. Y es que la realidad, si nos ponemos poéticos y existencialistas, tiene mucho de eso. Es sangre, pura vitalidad fluyendo, pero también lleva dentro de la semilla de su propia transformación, de su propio juicio. Y bueno, también me hizo pensar esta paracha, en esto, un pasaje de la Mishnah, este libro judío, esa discusión sobre las leyes de la pureza, sobre el ciclo femenino y la nidá, que serían las leyes de la pureza, y ahí en medio de reglas y rituales se habla de los colores de la sangre. El rojo que es negro, dicen, una paradoja que el Arizal y Saluria, ese místico de profundidad torática, desmenuza hasta encontrar la esencia, rojo y negro, dos caras de la misma moneda energética, la energía del juicio. ¿Ok? ¿Y por qué? Pensándolo bien, todo este mundo requiere un juicio, una delimitación, porque H es luz, o H es el conducto por donde pasa la luz, es el Yuge Bajé. Pero si Dios es la luz para transformarse en materia, oye, ¿cómo hace, no? Porque una luz, ¿cómo se transforma en materia? Una luz se puede transformar en proyección, como una película. Y sabemos que esta realidad que vivimos en Malhú es una proyección. El mundo material es una proyección de los mundos superiores. Ahora, pero ¿cómo yo hago para que esa proyección se convierta en un mundo tridimensional? De energía, por supuesto, de energía y de información. ¿Cómo hago para que esa luz cambiarle la información y que se convierta en materia? Es por eso, porque este mundo requiere Geburah, requiere un juicio, requiere ese bucle de pelo negro, esa delimitación, porque la luz infinita, desbordante, necesita ser contenida. Necesita una vasija que la contenga para ser juzgada, para poder manifestarse en forma finita, en la forma finita de la materia. Entonces el mundo físico es en esencia un juicio constante, una sentencia colectiva, podríamos decir eso, ¿no? Y es el resultado de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que creemos como sociedad. Un pensamiento que evoluciona, un mundo que se transforma, pero que sigue siendo, al final, una nueva sentencia, un nuevo juicio. Entonces vivimos en un universo de causa y efecto, donde cada acción genera una reacción, cada elección una consecuencia. Y esas consecuencias, incluso las que nos favorecen, son juicios. En un juicio legal uno gana y otro pierde. La misma sentencia es positiva para una persona y puede ser negativa para otra persona, porque la dualidad es inherente a la existencia. Entonces el Arizal, con esta visión profunda que lo caracterizaba, nos revela que esos poderes de juicio son en realidad 10 nombres de Elohim, 10 emanaciones divinas que interactúan con el mundo de las emociones de Serampín y reflejan, fíjate, interactúan con las emociones y reflejan la luz de los mundos superiores, que quiere decir que nuestras emociones son el cristal por donde la luz divina pasa para materializar nuestro mundo o para formar nuestro mundo material. Por eso es que las emociones son importantes, porque vamos a materializar nuestro mundo dependiendo de las emociones, que serían el filtro por donde la luz divina se proyecta. Ok, entonces tenemos 10 emanaciones divinas que interactúan con Serampín. Las 10 emanaciones sabemos que son las 10 Sefirot y que reflejan la luz de los mundos superiores, modulándola con juicio, y es una imagen poderosa, la de la divinidad actuando como una prisma, ¿no? Refractando la luz finita
en una miríada de formas y colores. Y bueno, y luego está el juego de palabras, ¿no? La oratoria, la oración, la alquimia numérica que tanto gustaba a la gente que hace llamar cabalistas, la numerología, porque la palabra Elohim con sus 5 letras suman 86 y ese número resuena con Jatebá, ok, Jatebá de la naturaleza, pero aún más interesante es la conexión con Taltalín. Taltalín significa rulos, esos bucles que simbolizan la continuidad, los rulos de cabello que simbolizan la continuidad y la recurrencia. Y fíjense por dónde van los cabellos, los rulos de la esclava, ¿no? Y eso es lo que le quiero demostrar. Cómo se ve el nivel profundo de la Torá, cómo cuando te sales de la superficialidad. Entonces, fíjense, la palabra Elohim, con sus 5 letras, suma 86. Y ese número resuena con Jatebá, que significa naturaleza. Pero se conecta también con Taltalín, que significa los rulos, esos bucles que simbolizan la continuidad y la recurrencia. El rulo individual, vale 860 en numerología. 10 veces Elohim. Porque 86 por 10, 860. Y como hablamos de 10 Elohim, ¿okay? Entonces, y el sufijo in, que indica la pluralidad, in, suma 50, entonces las 5 letras del nombre divino presente en cada una de estas 10 sefirot internas forman un laberinto de significados que nos invitan a explorar las profundidades del lenguaje de la creación. Y bueno, esto anterior, sé quiénes lo van a utilizar. Utilícenlo porque por ahí es la llave de acceso. Y los que no, bueno, tienen que saber más o menos qué es lo que trabajar la paracha en profundidad. Y este laberinto, ¿no? Es todo un laberinto que desciframos semana tras semana. Antiguamente, cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, los 5 nombres de Elohim de la derecha se unían a los 5 nombres de Elohim de la izquierda. Y hablamos aquí, ok, de la energía del Da'at, ese conocimiento superior que es inherentemente binario, que oscila entre Gesed, que es misericordia, y Geburah, que significa severidad, y ambos en esencia son formas de juicio, uno a favor y otro en contra. Entonces lo crucial de todo esto, según el Arizal, es que la guerra, estos estados de juicio, en la guerra estos estados de juicio operaban en conjunto de forma unificada. Cuando nosotros queremos lograr un objetivo que nos lanzamos a nuestra propia guerra personal, estos dos estados de juicio los unificamos y aquí encontramos una valiosa lección para nuestra propia vida. Cuando nos enfrentamos a una batalla, cuando queremos conquistar un área de nuestra existencia, necesitamos integrar estas dos fuerzas, la misericordia y la severidad, y el juicio a favor y el juicio en contra. Solo así podemos vencer a nuestros enemigos, no a través de la confrontación, sino a través de la comprensión y la armonía. Entonces, en definitiva, la sangre, el rojo que se vuelve negro, el juicio divino, los rulos de la creación, son todas piezas de un rompecabezas inmenso y un intento de comprender la complejidad de la realidad. Una realidad que es al mismo tiempo fluidez, estructura, vida y muerte, juicio y misericordia. Y en esta danza constante, en esta tensión entre opuestos, encontramos la esencia de lo que somos. Y bueno, vamos a continuando el tema, ¿no? Y quiero entrarle como un esquema poético sobre la guerra sagrada y la empresa del alma. Ok, y vuelvo a leerlo como que busca un eco en una cueva milenaria. El Arizal nos habla de guerras, de nombres divinos, de fuerzas opuestas, y no de guerras de sangre y acero solamente, misiles y ametralladoras y drones, ¿no? Sino nos habla de batallas del alma, luchas por la pureza del propósito. Y en esas palabras antiguas encuentro una guía sorprendentemente actual para todos los que somos emprendedores modernos, para el que busca crear algo
sagrado en este mundo. ¿Ok? Y porque hay 5 nombres de Elohim a la derecha y 5 nombres de Elohim a la izquierda, y es una danza cósmica de fuerza, es un equilibrio delicado en tiempos de guerra o en tiempos de crisis, ¿no? De desafío de nuestra propia empresa personal, y se unen para extraer venganza. Pero la venganza aquí no es la simple represalia, sino la reivindicación de lo sagrado y la defensa de lo puro. El Arizal nos revela un secreto crucial: solo 5 nombres deben ser visibles. La Geburá, el poderío, debe estar presente, sí, pero internamente, y no una exhibición de fuerza bruta, ¿ok? Sino una convicción silenciosa, una determinación inquebrantable hacia afuera. Gesed, misericordia. Y la compasión incluso hacia el oponente. ¿Cómo entender esto? No se trata de debilidad, sino de estrategia divina. La verdadera fuerza reside en la contención, en la canalización correcta de la energía. Y el hecho de que el enemigo haya elegido oponerse a las fuerzas de la santidad significa que debe ser peleado y conquistado. Y qué frase tan poderosa: cuando persigues un ideal puro, cuando intentas precipitar, materializar algo divino en el mundo, la resistencia es inevitable, no es una señal de que estás equivocado, sino todo lo contrario, es la confirmación de que estás tocando algo importante, algo que vale la pena defender. Entonces no puedes ignorar al oponente, no puedes ignorar la oposición y hacer como que si no existiera. Porque negar los problemas en tu empresa, en tu emprendimiento, entendido como un proyecto vital, tu misión, es un error fatal. Debes reconocer las fuerzas que se oponen, identificarlas, comprenderlas y luego con sabiduría y compasión reconquistarlas. ¿Ok? Porque aquí reside la clave. Si tus acciones nacen del ego, de la necesidad de reconocimiento, de la búsqueda de poder personal, entonces solo tienes que buscar poderío puro y duro, perdón. Y las batallas se convierten en discusiones interminables, en guerras de ego, donde todos pierden, independientemente de quien tenga razón. Pero cuando tu propósito está armonizado con el Creador, cuando tu propósito es divino, cuando tu empresa busca el bien común, cuando intentas revelar algo sagrado al mundo, entonces los 5 estados de Gesed, la misericordia, la bondad, la compasión, te acompañan. Y la batalla se transforma, ya no se trata de aplastar al enemigo, sino de transformarlo. Entonces la oposición se convierte en una oportunidad. Si eres dueño de una empresa sagrada, y no te estoy hablando del director, el CEO de una corporación, sino el alma que le impulsa, ¿no? Las oposiciones que se presentan no son obstáculos, son peldaños. Los oponentes de hecho te están reconociendo, ven tu potencial, ven tu pasión. Okay, los oponentes ven tu capacidad para generar cambio y eligen oponerse precisamente a ti porque saben que eres lo suficientemente aguerrido para enfrentarlo. Entonces, ese enemigo no está ahí para destruirte, sino para ser derrotado y paradójicamente para ser entregado en las manos. La energía que ese oponente contenía, su resistencia, su fuerza, se convierten en combustible para tu proyecto. Y es increíble lo que te estoy escribiendo y lo que te estoy diciendo, y puedes repetirlo a la vez que necesites. Pero la energía de ese oponente contiene en su resistencia y su fuerza, esa fuerza del oponente se convierte en combustible para tu proyecto. Y eso es lo que va a propulsarte hacia adelante. Esas cosas que se te oponen. Pero ojo, la empresa tiene que ser sagrada porque no puede ser solo para tu beneficio personal. Debe estar al servicio de algo más grande, de un ideal, de un propósito que trascienda el ego. Entonces olvídense de los gurús del marketing, de los libros de autoayuda plastificados, de las charlas motivacionales genéricas. Aquí, damas y caballeros, amigos todos de esta comunidad Chareora,
encontramos un mentor inesperado, el Arizal, el león cabalista. Su lectura no es un manual de negocios al uso, sino un mapa estelar para navegar las profundidades del ser. Un GPS para hallar nuestro propósito divino en este laberinto existencial. El Arizal nos invita a convertirnos en emprendedores del alma, a construir empresas sagradas donde la rentabilidad no se mide en euros o en dólares, sino en la expansión de la luz y la manifestación de la misericordia. En el corazón de esta empresa sagrada reside un equilibrio dinámico entre la Geburá, que es la fuerza, el rigor, contención, y el Gesed, que es bondad, misericordia, expansión. La Geburá interna no es represión, sino la disciplina necesaria para canalizar nuestra energía hacia la creación. Y no se trata de sofocar nuestros impulsos, sino de transformarlos en la fuerza motriz que impulsa nuestro proyecto. Y el Gesed, que la generosidad, no es simplemente filantropía, sino la comprensión profunda de que nuestro éxito está intrínsecamente ligado al bienestar del mundo que nos rodea. Y voy a tomarme un poquito de café porque ya tengo la garganta me está pasando factura. Entonces, continuando, ¿no? Ya después del traguito de café, la guerra, o podría ser una pregunta, ¿la guerra? Sí, el Arizal habla de guerra, pero no se equivoque, no es una invitación a la confrontación, no es una invitación al belicismo. Es una metáfora poderosa para la lucha interna que debemos librar contra nuestras propias limitaciones, contra el ego que nos susurra al oído promesas, promesas de poder, promesas de venganza. La persona que entiende esto no puede manifestar estado de Geburá. ¿Ok? Dice el Arizal. Y tiene que tener este espíritu de guerra en pos de manifestar su empresa. Pero él sabe que no necesita pelear. El verdadero emprendedor, el guerrero de la luz, comprende que la batalla no es contra el enemigo, sino por la reivindicación de la luz, por la conquista de nuestra propia grandeza. Es como una avalancha y un caminante que está por ahí, o sea, la avalancha y el alpinista, vamos a llamarle así. Y esto muestra una misericordia ante la inevitable transformación. Ustedes han visto una avalancha, ¿no? A ver, aquí en Latinoamérica la veremos, será en televisión. Pero la imagen de la avalancha es brutal, es casi despiadada. Y el emprendedor convertido en una fuerza imparable como una avalancha, se encuentra con un caminante desprevenido, un alpinista desprevenido en su camino. ¿Qué hacer? Es inevitable, si el emprendedor es una avalancha, es inevitable que lo aplaste. ¿Cómo hace una avalancha para detenerse? ¿Cómo hace un tren para detenerse en 100 metros cuando pesa toneladas y tiene toneladas de desplazamiento? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a disfrutar el inevitable aplastamiento del pobre alpinista? De alpinista. Jamás. El Arizal nos llama a la misericordia, a la compasión por aquellos que se interponen en nuestro camino. Y no se trata de detener la avalancha, porque la transformación es inevitable, sino de lamentar la necesidad de esa transformación y de actuar con la mayor gentileza posible. La guerra, en este contexto, se convierte en un acto de misericordia, una oportunidad para transformar la realidad, incluso la realidad para el enemigo. Y bueno, él hace una referencia a los tefilín y es bastante interesante porque los tefilín, esas filacterias que nos atamos a los brazos y a la cabeza, son un símbolo tangible de ese proceso de transformación. La correa que ata el brazo izquierdo, el lado del deseo egoísta, que eso nos recuerda la importancia de domesticar nuestras pasiones, de dirigir nuestra energía hacia el propósito superior. Y se refiere, y fíjate que se relaciona con el color negro, ¿no? Porque ya son de color negro y son color negro como los rulos.
que ya hablamos de la mujer esclava. Entonces, todos los tefilinos hablan de la complejidad del alma humana, de la necesidad de encontrar la armonía entre nuestras diferentes facetas. Entonces, la Arizal es contundente. Si tú no entiendes cómo funciona esto, eres un estúpido. Si encima, si vas a la pelea, que pelea la gente normalmente, si te deja llevar por una pelea. Oye, hay que ser bastante tonto después que tú te sabes todo esto de estar peleando. La pelea no es un juego de poder, no es una oportunidad para la venganza, es un acto de misericordia, una herramienta para transformar la realidad. Y si la abordamos con el ego desatado, ¿qué vamos a hacer? Es estúpido porque solo vamos a alimentar las fuerzas del mal. Y vamos a abrir una tumba para nuestro propio mérito. Entonces la Arizal nos advierte del peligro de tocar ninguno de los aspectos de Geburah innecesariamente, porque pone el momento que los toca, en el momento que uno toca esos aspectos de Geburah, uno siente placer en el cuerpo, uno siente placer de estar ganando la guerra, y le empieza a darle a las fuerzas del mal esa energía, el placer de la victoria, de lo prohibido, tú sabes, el éxtasis del poder. Pueden ser las trampas, siempre son las trampas que nos desvían del camino de la luz. Tú ves personas muy humildes, personas trabajadoras, personas que vienen del pueblo, que se vuelven presidentes y agarran poder. Míralos en 5 años para ver si siguen con la humildad. Yo creo que el único que yo conozco desde que estoy vivo y tengo y soy bastante viejo es Quiroga, que conservó su humildad, conservó su bobaje, pero de resto, oye, esa persona han terminado, o terminan mal, o terminan, bueno, súper desviados de su razón original, y debemos ser conscientes de estos impulsos y evitar caer en la arrogancia y la sed de venganza. Entonces, en definitiva, la empresa sagrada de la Arizal no es un negocio convencional, sino un proyecto de vida, una misión personal para transformar el mundo a través de la luz y la misericordia. Y no se trata de acumular riqueza, de alcanzar fama, sino de dejar un legado de amor, de compasión, y de construir un mundo donde la guerra sea un acto de misericordia, donde el éxito se mida en la expansión de la luz. Y un emprendedor del alma no busca aplastar a sus competidores, sino iluminar su camino, no buscar venganza, sino tiene que buscar necesariamente es la reivindicación de la luz. No buscar el poder, sino la transformación. Y ya para cerrar, imagínate esto. Olvídate del típico hasta rico rápido. Ese hasta rico rápido no va. Olvídate de escalar posiciones para ser el number one. Porque según las enseñanzas de esta paracha, la cosa va mucho más allá, no es un simple negocio, sino algo mucho más profundo. Como una empresa sagrada, un proyecto vital que te toque el alma. Es como si tuvieras la misión de cambiar tú primero, de convertirte en un faro de buena onda, de luz y de pura bondad. Y la idea es dejar una huella de amor, de una huella de compasión y construir un mundo donde hasta lo más feo, como la guerra, se transforme en un acto de piedad, donde lo importante no sea cuánto dinero tienes, sino cuánta luz eres capaz de expandir a tu alrededor. Y es un rollo más de dejar un legado que inspire y haga del mundo un lugar mejor, ¿sabes? Y bueno, imagínate a ese emprendedor del alma, no es el típico tiburón, tú sabes, esa serie de televisión, Tiburones, que está en México, en Colombia y en Estados Unidos. Y no es el típico tiburón de Wall Street, ni el magnate que solo piensa en hacer billetes. Este tipo va por otro rollo completamente distinto. En lugar de obsesionarse por ser el número one, el number one, el número uno, pisoteando a los demás, su movida es más bien como la de un faro, ¿sabes?
iluminando el camino para que otros también puedan avanzar. Y no le va el rollo de me las vas a pagar si alguien le hace una jugada, sino que prefiere demostrar con sus actos que la luz siempre vence la oscuridad. Y olvídate de verlo ambicionando el poder por el poder. Lo que realmente motiva a este tipo de personas, o hebreos, y este es el origen de la riqueza de los hebreos, que, oye, lo que realmente nos motiva es cambiar las cosas, transformar el mundo en un lugar mejor. Es como un jardinero, pero del espíritu, dedicándose a sembrar semillitas de bondad y semillitas de sabiduría, tanto en su propio interior como en el pedacito de planeta que le toca vivir. Un tipo que inspira a los demás a ser mejor persona. No sé si me van entendiendo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Hablamos de los tefilines hace ratico y voy a continuar un poquito con eso. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar como algo más que un objeto, una cajita que le ponen en la frente y en el brazo a los judíos locos? ¿Qué cosa es esa? ¿Para qué se lo ponen? Yo sé que lo he visto en televisión y es muy curioso, pero la gente no sabe para qué son. Piensa que es algo de religión, algo que tienen que hacer. Pues resulta que esas cajitas son nuestra antena personal para encarar el día con la mente clara y en equilibrio. El tefilín de la cabeza, ahí con sus 4 compartimientos, es una cajita con 4 compartimientos adentro. Y tienen un pergamino que está dividido en 4, por supuesto. Pero ese tefilín de la cabeza, esa cajita, está actuando como un sintonizador que busca conectar tu mente con ideas y emanaciones divinas elevadas. Casi como que si estuvieras buscando la estación de radio de Hashem para conectar y vincular con su sabiduría. Ahora, ¿qué significan esas tiras que se juntan en la nuca? Son 2 tiras que representan 2 fuerzas que a veces andan peleadas, que son Gesed, la bondad, y Geburah, la fuerza. Entonces la idea es que estén en armonía, ¿no? Que no se te vaya la mano, ni para un lado, ni para el otro. Y para terminar, el nudo, hay un nudo, ellas se tienen que anudar en la nuca, y el nudo simboliza la armonía perfecta entre la fuerza y la bondad, o la bondad y la fuerza, y esa armonía perfecta la da Tiferet, el nudo, mientras que las tiras que cuelgan a un lado y el otro representan la victoria y el esplendor, que serían Nexag y Hot. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Con qué se rellena la arepa? Simple. Usar el tefilín para equilibrar tu mente antes de salir a enfrentar el mundo. Y es como darle un tone up a tu cuerpo para que funcione 100% durante el día. Así que la próxima vez que te pongas, bueno, no sé si estás usando tefilín, pero la próxima vez que cuando tengas tu tefilín tienes que pensar en esos tefilín como tu herramienta secreta para un día con balance. Y bueno, vale, vamos a desglosar esto un poco. Ok, según el Arizal, la clave para la guerra sagrada está escondida en la porción de la Torah Kitetse. La clave para ganar la guerra sagrada, ojo. Y esa clave está aquí en Kitetse. ¿Y quién lo diría, verdad? Pero no es una guerra cualquiera, es una movida a otro nivel. La cosa va de nombres de Hashem, de atributos de Hashem, de extraer el poder de esos mundos superiores. Y al parecer la palabra aquí de la letra y la letra Taf de Tetse, juntas, Capun, nos dan los 5 nombres de Elohim de la derecha y suena potente. Y luego está la frase cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y esto no es solo ir a pelear por pelear, se trata de acceder a los 5 estados de Gesed, misericordia junto con el nombre de Hashem. Si no haces esto, si no sacas esa energía de Atzilú y Briah, los mundos superiores, tu pelea va a ser como la de cualquier hijo del vecino. Una lucha mundana sin la bendición divina. Kitetse no es solo una porción de la Torá, ya se lo dije,
Se los he repetido bastantes veces en este seminario. Pero porque Kitex es como un manual de instrucciones para llevar una guerra espiritual donde la clave no está en la fuerza bruta, sino en conectarte con lo divino y usar la energía de Hashem, del creador de lo divino, para vencer. Y es curioso, cuanto menos, ¿no? Entonces, mis queridos talmidines, amigos todos de esta comunidad Chagaré Ora, les invito a la transformación. Dale, mi pana, como decimos aquí en Venezuela, anímate a cambiar el mundo y a ti mismo principalmente. Y eso de la empresa sagrada del Arizal, que suena un poco denso, pero en el fondo es una invitación a ponernos las pilas. No se trata solo de pensar bonito, sino de actuar, porque la vida real no es religiosidad. Se trata de convertirnos en emprendedores del alma, como dice el Arizal, y suena cursi, pero la idea es iluminar nuestro propio camino y de paso echarle una mano a los demás. Es como una lucha constante, ¿saben? De una pelea por la luz y la bondad en un mundo que a veces parece estar cediendo de todo lo bueno. Pero no te agobies, no tienes que salvar el mundo tú solo. Se trata de un cambio personal, de que vayas mejorando tú a ti mismo poquito a poco para que al final puedas construir un mundo y todos nosotros, en la medida que cambiamos, podamos construir un mundo donde haya más justicia, más compasión y sobre todo más amor. Así que, bueno, ¿te animas a emprender el viaje? Yo, por mi parte, digo, yo me animo y yo digo que sí. Shalom a todos, mis queridos talmidines.